América Deportes uno nuevamente en contacto con alguna figura del deporte, en este caso con un exfutbolista. Exfutbolista corresponde que ellos, Roberto Fabián Pompey, Tito Pompey, retirado del fútbol necesariamente, pero no tan lejos de él tampoco. Roberto, buenas tardes, bienvenido a América Deportes uno. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Sí, exfutbolista, a pesar de que a nosotros nos gusta decir que somos futbolistas, vamos a ser siempre futbolistas, y hoy director técnico ya de hace algunos años. Ya. Roberto, ¿cómo fueron sus orígenes? ¿Cómo comienza en el fútbol? ¿Como todos los niños, pegándole una pelota que llegó en Navidad, algo así? ¿O cómo se encuentra con el fútbol? ¿Cómo lo descubre? Sí, mis primeras fotos son con una pelota. Yo tuve la suerte de nacer enfrente de un parque en el barrio de Liniers, en la capital de Buenos Aires, en una época muy distinta a la de hoy, donde ya con 6, 7 u 8 años nos cruzábamos y estábamos todo el día jugando y nos llamaban para comer. Estábamos lejos de los peligros que por ahí hoy tiene nuestra sociedad y pasábamos mucho tiempo, fundamentalmente los 3 meses de vacaciones, mucho tiempo en el parque jugando a la pelota. De ahí acompañé a un amigo que jugaba en el Club Leopardi, que es un club de baby fútbol en Villaluro. Ahí hice los años del fútbol de Babi, el último año en Gimnasia y Grima de Vélez Sarsfield, y en el medio, en cancha de 11, fui pasando por distintos lugares. Como siempre, uno trata de ir al club donde es hincha. Yo soy hincha de Huracán. Arranqué en Huracán hace muchísimos años, cuando era muy chico. Estuve un par de años. Después pasé a jugar en las infantiles de Argentinos Juniors, y en el año 80, 81, en los últimos 2 años de infantiles, llegué a Vélez, donde sí hice toda mi carrera de futbolista amateur, hasta firmar mi primer contrato, debutar en primera y después, bueno, ya al año irme a préstamo. ¿Quién lo hace debutar en primera? ¿Cómo es esa, cómo vive esa, cómo recuerda esa jornada? Mirá, yo desde el año 87 que empecé a entrenar, sí, finales del 86, 87, empecé a entrenar con lo que era el selectivo, la reserva de Hugo Tocali en Vélez, que es para mí uno de los técnicos que ha marcado mi carrera. Y siempre se decía, estaba cerca de debutar, un técnico, el otro, Mm. y se estiró y no pude debutar. Vélez en aquel momento tenía muchos jugadores, venían muchos jugadores a préstamo, y Roberto Rogel en el año 91 me hace debutar en cancha de Estudiantes de La Plata. ¿Y cómo fue? ¿Comienza de titular ese partido? Sí, 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 fue mi debut eh, en cancha de Estudiantes. Recuerdo que los primeros minutos fue bravo, con la boca seca, con muchísimos nervios, pero bueno, en cuanto tocas las primeras 2 o 3 pelotas, es como que empezás a hacer lo que hiciste toda la vida y lo que es normal. Lo que pasa que lo que yo estaba haciendo era algo normal, pero en un lugar anormal, porque era en una cancha con Ah, 30.000 personas, con jugadores de primera división, y al revés de lo que muchos creen, que era llegar a primera es el sueño, el ¿no? final. Claro. Llegar a primera solamente es el principio. El primer partido no hace nada más que empezar la historia. Entonces, parece mentira porque uno trabaja y sueña durante 20 años llegar a ese lugar, y ese lugar es recién el inicio de todo lo que tiene que venir después, que es mucho más difícil afianzarse, jugar en primera y hacer una carrera que llegar al momento del debut. No es tan fácil mantenerse como llegar. Eso es claro, es una frase que se escucha de Sí, manera bastante recurrente, sí. Y hay que mantenerse. Y usted se mantuvo, Roberto, y llegó a lo más alto con Vélez. Llegaron a ganar la Libertadores, ganaron la Intercontinental. Todo eso en Vélez, un club que me imagino lo marca. Usted es bueno, es de Liniers, pero es hincha de Huracán, nos dice. Eh, sí, sí, por mi padre. Soy hincha de Huracán por mi padre, ah, ah, pero me crié, viví toda la vida en Liniers, hice todas las inferiores en el club, llegué a jugar en primera. En el medio, en el año 92-93, me voy a préstamo a Talleres de Escalada, que, que, como digo siempre, es el club más importante de mi carrera. Cuando todos piensan que puede ser Boca, Racing, Estudiantes, Vélez o Europa, es Talleres, porque yo, sin lugar en Vélez, me voy a buscar mi destino a Talleres, desciendo una categoría al Nacional B, mm. y ahí me voy a buscar la continuidad que no podía tener en Vélez, y esa continuidad la logré gracias a Talleres, al Negro D'Angelo, que era su técnico,
y a un equipo que estaba en Nacional B y que estaba formado por gente grande y muchos chicos. Y fue una mezcla muy, muy importante. Bueno, de ese equipo todo el mundo lo recuerda porque ahí con nosotros debutó Javier Zanetti, que a la postre es uno de los jugadores emblemas del fútbol mundial ya. Y bueno, entonces yo en cada nota, siempre que puedo, lo cuento porque son clubes que a lo mejor están olvidados o que la gente dice, no, si jugó en Boca, el club más importante debe ser Boca, o si fue campeón Claro. con Vélez. Entonces, toda esa gente grande que fue muy importante para nosotros los chicos, que nunca fueron egoístas, siempre nos transmitieron, el Chupasat, el Negro, el Loco Bailé, y fundamentalmente yo pongo a Carlos Fortunato, que era el arquero, que tenía una trayectoria de muchísimos años en primera, fueron los que arroparon a todos esos chicos que llegamos y nos enseñaron mucho de lo que iba a ser esta profesión. Y entonces, Talleres, juntando todo eso, la gente que pasaron 28 años y todavía tenemos esta relación de cariño recíproca. Por eso yo digo que es el club más importante de mi carrera. Y qué duda cabe, con cuánto cariño habla de él, por supuesto, Roberto. Y después vuelve a Vélez. ¿Cómo se da eso? Y por eso es la importancia de Talleres. Yo me voy al Nacional B, juego los 42 partidos del torneo de titular, tengo un buen año y sin saberlo, en Vélez en enero había llegado Carlos Bianchi y logra el campeonato del 93. Vélez no era campeón desde el año 68. Entonces, volver a un equipo campeón y reinsertarse es muy difícil. Lo que yo no sabía, a través de Raúl Gámez, que era el presidente en ese momento y amigo personal mío porque vivía, y yo era amigo de sus hijos, vivía a la vuelta de casa, me entero que Carlos siempre iba preguntando y iba siguiendo la actualidad de los jugadores que estaban a préstamo. Y cuando me toca volví a otro compañero, Gustavo Salazar de Unión, arrancamos esa pretemporada y Carlos toma la decisión de dejarme en el club. El otro día lo llamé para su cumpleaños y en la respuesta del mensaje me dijo, siempre me acuerdo de aquella pretemporada en Huerta Grande, que es donde me llevó y donde él termina de decidir, junto con el profe Santela y con Carlos Isquia, termina de decidir que yo podía ser un elemento que le podía servir a futuro y me dejan en el club. Parece que no se equivocó, ¿ah? Sí, y esto es lo lindo que tiene el fútbol y lo que uno después como entrenador de chicos o en primera siempre lo habla, ¿no? No tener el miedo al cambio, no tener el miedo a ir a buscar su destino, porque yo al año de jugar mi último partido en Talleres estaba pateando el penal en San Pablo, en el Morumbí, para consagrarnos campeones de América, y al año y medio le estábamos ganando al Milan. Y yo estoy convencidísimo de que si yo no hubiese tomado la decisión, difícil por cierto, porque irse de un club como Vélez, donde nosotros teníamos las toallas, las ojotas, la ropa, teníamos todo, no nos faltaba nada, agarrar el bolsito, bajar una categoría y arrancar de nuevo, es una decisión difícil, pero si yo no lo hubiese tomado, seguramente lo que vino después en mi carrera no hubiese llegado. Es así, América Deportes 1 conversando con Roberto Fabián Pompey, exjugador de Vélez Sarsfield, actual entrenador, y bueno, recordando los grandes momentos de su carrera, ya nos ha hecho recorrer sus inicios, ¿verdad? Antes, cuando jugaba esos picados ahí en el parque, a qué jugador representaba? Porque uno siempre es alguien, ¿verdad? ¿Quién Y sí, era? yo soy hincha Huracán. Eh, En Huracán tenemos un equipo que es emblemático, el Huracán del 73. Yo campeón era con zurdo, Menotti, era 10. ¿ya? Claro, yo era zurdo, era 10. Y bueno, era Babington, ¿no? Y Claro, muchas veces me enroscaba las medias para abajo e ya. intentaba hacer el loco Houseman, que era Qué un grande. ídolo nuestro. Entonces, claro, yo en el barrio era alguno era o Babington, o Houseman, o Brindisi, mis tres grandes ídolos de la infancia, que después el fútbol me dio la posibilidad de estar muy cerca porque fui dirigido por Miguel. Mira. Babington fue presidente cuando yo estuve en Huracán y el loco Houseman nos cruzábamos constantemente. Esos regalitos, dentro de otros, como el ser compañero en el debut de Zanetti, como haber jugado con Diego, o como ser compañero en el debut de Román. O sea, tuve la suerte de ver nacer dos jugadores que marcaron la aguja del fútbol mundial.
Y unos cuantos niños hoy día serán Pompey, pero yo soy el Tito, ¿ah? Cuando juegan el picado ahí. Bueno, en fin. ¿Cómo ha pasado la pandemia, Roberto? ¿Cómo ha vivido este tiempo? ¿Cómo está su salud? Bien, esperando a ver cómo se va acomodando esto para volver a trabajar. Yo estoy trabajando en las inferiores de Boca nuevamente, después de haber dirigido por, por América Primera División. En casa, mis hijos trabajan, entonces van y vienen. Claro. Mi nieto está un poco con nosotros porque soy abuelo de Tiago. Eh, el título más importante que tengo es el título de abuelo. Claro. Sí, sí, una cosa de loco. Y bueno, entonces mi nieto se va a pasar también unos días con su papá, mi hija está separada, entonces también tenemos movimiento. Y dentro de ese movimiento de entrar y salir tratamos ¿Y de Tiago tomar con los cuál le pega? recaudos y de cuidarnos. Sí, no, por supuesto. ¿Tiago con cuál le pega? ¿Con la izquierda o la derecha? Tiago le pega con la izquierda. Eja, Tiago le pega con la izquierda, sí, sí. ¿ya? Le gusta mucho. ¿Y es de Huracán? No, no, no. Tiago es hincha de All Boys por el padre. Toda la familia del papá son de All Boys. Y bueno, hay una rivalidad All Boys Vélez. Y entonces él ve muchas cosas de Vélez en mi casa, cuadros, Sí, pues. los escudos de los trofeos, de las copas. ¿Eh? Y entonces siempre ahí El bromeamos algo. un poco, pero bueno, eh, ahí estamos. Grande. Bueno, el 94 ya nos ha mencionado Roberto ese capítulo en el Morumbí. Gana el partido de ida Vélez por 1-0, la revancha la gana el San Pablo por 1-0 a penales, ¿ya? Y ahí A viene la serie penales. y hay que patear el último. Eso estaba establecido, se resolvió ahí, Bianchi le dio la lista, usted le dijo yo, profe, ¿cómo fue todo ese momento? En semifinal definimos en Vélez contra Juniors y Bianchi me da la responsabilidad y la posibilidad de patear el cuarto penal. El quinto lo había pateado el Turu, pero cuando estábamos en Brasil, el Turu ya había salido, había habido un cambio, entonces él no estaba. Y cuando terminó el partido preguntó, miró y obviamente que acá estoy. Y él, Yeah. la posición en la que yo pateaba me la puso él. Y el quinto penal, un penal bravo. Eh, ¿Cómo fue esa si caminata? bien yo tenía, si bien yo, por cómo se había dado el tema, yo podía errar, podía darme el lujo de errar porque había errado San Pablo. Pero bueno, en los pies míos tenía el esfuerzo de 9 meses de un plantel y de jugadores que habían jugado casi todo el torneo. Yo empecé a jugar en la parte de cuartos de final, semifinal y final. Entonces yo también tenía la responsabilidad de mis compañeros, algunos amigos, como el Negro Gómez, que es mi misma categoría y de los 10 años que jugamos juntos y estábamos ahí. Y después tenía la responsabilidad de poner a Vélez, que Vélez hace muchísimos años que es un gran club, uno de los primeros clubes de la Argentina en tener una masa social y un club que tenía muchísimos deportes, pero claro, le estaba faltando ese logro deportivo Mm. que lo pueda hacer sentar a la mesa de los grandes. Entonces, esa responsabilidad, yo en ese momento vivía en Villaluro, 5 cuadras de la cancha, me había criado en Liniers, mis amigos casi todos de Vélez. Bueno, una hermosa responsabilidad a un año de volver del ascenso, como te decía, y esperando que llegue el quinto, con una anécdota que cuento siempre, que es la de Roberto Trota A ver. comiéndome la cabeza, diciéndome vas a salir vos en todos los diarios y nosotros nos matamos. Y yo pará, Roberto, y nunca entendí, y lo cuento ahora porque en un momento analicé, dije, si esto lo hizo adrede es un genio. Roberto nunca me dejó a mí pensar de dónde iba a patear el penal y al ver al arquero cambiarlo y empezar a dudar. No, no me dejó. En el momento que llegó el quinto tuve que ir a agarrar la pelota y ahí hay algo que me sorprendió y que es el día de hoy, que lo sigo contando y me sigue sorprendiendo, que es lo que yo llamo el ruido del silencio. Yo puse la pelota y retrocedí para tomar carrera y había un estadio con 100.000 personas mudas. Mis Era brasileños. una foto. Ah, Era una foto porque San Pablo había sido campeón 92 y 93. sí, Y pues. ya tenían preparado, porque haber perdido con Vélez 1-0 en Liniers para ellos era nada, ya está, eran campeones. Tenían todo preparado. Y claro, si el loco ese que estaba con la B azulada, bueno, en ese momento con la B blanca, metía, se terminaba eso. Entonces había un silencio. Y ahí fue donde tomé carrera, miré a Seti, que Oh, medía 2,50 m, pantalones largos. Dije, si la tiro abajo y se tira, me la tapa. Entonces tomé la decisión de cruzarla arriba
y bueno, con ese gol, que es mío, pero que es de todo un club, de todos los compañeros, el cuerpo técnico, la dirigencia, de la gente, de la historia, de los que formaron a Vélez, de los que lo fundaron, de todos los jugadores que han sido año a año partícipes y que han vestido la camiseta. Eso es un logro de todos, nos tocó a nosotros. Pero bueno, ahí tenía yo, en mi pie zurdo, tenía toda esa responsabilidad linda para un jugador de fútbol. Y adentro. Y adentro, gracias a Dios, porque si no, bueno, seguía la no serie. sé cómo hubiese terminado. Pero adentro, y Vélez campeón de América, después devolvimos la Copa a la Argentina después de 8 años. El último campeón había sido River en el 86. Y se la quitan a un San Pablo lleno de figuras. Y se la quitamos a un San Pablo, claro, que iba por el tricampeonato, ¿no? Claro que sí, no es poco. Digamos, y después, bueno, con eso sacan pasaje para ir a Japón, a la Intercontinental, a jugar con el Milan, donde otros monstruos se vienen encima. ¿Usted había ido a Japón antes, Roberto? No. Habíamos ido a Corea justamente con Vélez, pues Vélez tenía la publicidad de Samsung en la camiseta, entonces después de campeonato nos lleva el primer viaje hacia ese continente que habíamos tenido. Entonces, en el medio, ¿sí? Por eso el fútbol es muy lindo. Yo previo a las semifinales me lesiono en el último partido del torneo local. Ese fue el año, si recuerdas, que se para la Copa por el Mundial 94 de Estados Unidos. Sí. Entonces yo en el medio me lesiono y me viene a buscar San Lorenzo y yo me iba. Cuando terminaba el torneo local, yo me iba de Vélez. Hay un partido que juego contra Platense en el torneo local que es muy bueno y que ese partido que se iba a suspender porque fue torrencial y esas cosas del destino, o llámese como quiera, no se suspende, jugamos, meto un gol, juego muy bien, y Bianchi me vuelve a sumar y me dice, bueno, cuando termine la Copa te vas a San Lorenzo. En el avión, y por eso yo respeto mucho a Carlos y siempre lo cuento, porque una persona como Carlos, con todos sus logros y todo, podría decir, bueno, si yo dije algo, no vuelvo para atrás, ya está. Volviendo de campeón de América, se me sentó al lado y me dijo que era lo que iba a hacer. Yo me iba a ir a San Lorenzo, pero que en diciembre teníamos el campeonato del mundo y que si yo la iba a pelear, y ahí me dijo, quiero que te quedes. Y bueno, ahí me quedé dentro del plantel y fuimos jugando el torneo local. Carlos fue haciendo cambios y pensando en su equipo y tuve la suerte de que me elija para estar dentro de los 11 en Japón contra el Milan. ¿Qué jugadores venían? Estaba Costa Curta, estaban más. No, una cosa de locos. Cuando nosotros estábamos parados en la fila para salir y mirábamos al costado, eran los que nosotros veíamos cuando nos levantábamos los domingos a la mañana a jugar Napoli-Milan contra Maradona. Tenías Costa Curta, Varesi, Albertini, Donadoni, Boban, Desailly, qué sé yo, Maldini. Y estaban ahí parados al lado. Estaban ahí. Bueno, yo creo que el partido ese tuvo 15 minutos donde nuestra defensa y la figura de Chila se agigantan porque los primeros 15 minutos es como que estábamos jugando nosotros contra figuras, contra ídolos. No estábamos jugando un partido todavía. Hasta que, bueno, nos dimos cuenta que en la cancha éramos 11 contra 11. Mira. Y ahí después, sí, la verdad que ganamos muy bien, fuimos mejores, pero los primeros 15 minutos la pasamos mal. Y por eso esto se juega en equipo, ¿no? Ahí nuestra defensa y Chila nos sostuvieron en el partido. Nombra a Chilavert, Roberto, un personaje que trasciende ya la cuestión futbolística como arquero, fue el arquero que más goles ha hecho, los penales, los tiros libres. Como compañero de equipo, ¿cómo era? ¿Formaste amistad con él? ¿Alguna relación un poco más directa o era uno más del lote? No, yo tenía muy buena relación con él. No soy su amigo, pero tengo y tuve una muy buena relación. Un tipo al que era admirable verlo entrenar, ¿sí? No se llega a donde él llegó por casualidad. La gente ve lo que uno hace el domingo, pero nosotros veíamos cómo entrenaba Chila, y lo de los goles tampoco fue casualidad, porque cuando él empezó a patear tiro libre en Vélez, nosotros ya hacía un año que veníamos todos los sábados quedándonos a patear, y él iba a patear en vez de ir a atajar, porque era medio recreativo, y ahí veíamos que tenía muy buena pegada. Bueno, arrancó en un partido contra Español, y no paró más de meter goles,
hasta que se retiró. Sí. Una pieza clave, fundamental en aquel Vélez, ¿no? Que tenía una columna vertebral muy firme con Chila, con nuestro capitán Roberto Trota, también de esos tipos que los querés tener en tu equipo, que manejan, que van para adelante, el Negro Gómez el 5, y después teníamos arriba al Turo y al Turco, que eran con distintas categorías de delanteros, pero imparables. Y teníamos en el equipo... No se saque de la lista usted tampoco, pues la columna vertebral No, pasa por el 10. nosotros teníamos en el equipo un jugador, yo te repito, jugué con Zanetti, jugué con Diego, jugué con Román, ¿sí? Pero teníamos en el equipo al Pepe Basualdo. El Pepe Basualdo, un jugador increíble, un técnico adentro de la cancha, sabía todo lo que había que hacer. De los jugadores, de los compañeros más importantes que tuve, de los que mejor entendía el fútbol y los que mejor jugaba. Hoy tengo la suerte de jugar con él en el senior, pero ya estamos los dos que no hacemos uno. Pero que corra Pepe la pelota, era, Roberto, que corra la pelota, no al jugador. Pues, ¿eh? Pepe Basualdo fue una figura fundamental de aquel equipo. Roberto, Fabián Pompey en el diálogo con América Deportes 1. ¿Cómo es la relación, no, a lo mejor tiene o no tiene, no sé, le pregunto, con otros deportistas? Porque América Deportes 1 aglutina el hockey césped, el tenis y el fútbol también. ¿Usted se ha vinculado durante su vida, durante su carrera, con especialistas de otros deportes, como en este caso el hockey césped o el tenis? No, soy amante de los deportes, he seguido muchísimo el tenis, por ejemplo, fundamentalmente los argentinos, ya de muy chico, haciendo fuerza por Gabriela para que Sabatini pueda ser la número 1, o después de chiquito, obviamente con Vilas y Clerc, y después con toda la famosa legión que fue apareciendo, con jugadores como Nalbandián, después a lo último Del Potro. La admiración por Manu, que es un embajador de lujo que tenemos. Después, obviamente, el automovilismo, eso fue mucho más de chico, porque después, lamentablemente, perdimos protagonismo en el automovilismo de Fórmula 1. Argentina hace muchísimos años que no tiene un corredor. De Reutemann después, ahí como que... Claro, después de Reutemann fueron 3 o 4, pero sin gran suceso. Y después, bueno, hemos visto lo que pasó con el básquet y la generación dorada, y después hay también deportistas argentinos que fueron ganando importancia a nivel mundial en los Juegos Olímpicos, la Peque Pareto, que es creo, si no estoy equivocado, pero es la primera mujer que gana medalla dorada para Argentina, la gente del handball. Bueno, siempre como deportista miro muchísimo deporte, pero no tengo la posibilidad o no hice amistad. Sí, estuve en diferentes eventos con muchos de los deportistas. Soy seguidor del rugby porque mi hijo mayor juega al rugby. Ah, ¿ya? Y sí, juega al rugby acá en Argentina. Y bueno, me metí en ese mundo un poquito aprendiendo un poquito del rugby, y tuve la posibilidad de estar en contacto con algunos jugadores de los Pumas, pero bueno, no hice amistad con otros deportistas de otras disciplinas. También en América Deportes 1 se viene la cumbre ya de los deportes, donde van a participar no solo exponentes de los deportes, sino también especialistas de otras áreas, de la psicología, en fin. El momento del retiro, Roberto, ¿cómo lo encontró a usted? Cuando dijo, ya, no juego más. ¿Fue un buen paso? ¿Le dolió? ¿Cómo lo asumió? Bueno, me quedé un poquito en la pregunta anterior, que hablaban también de hockey. Obviamente, todo lo magnífico que han hecho las Leonas, ¿no? Y en el último los Leones también. Pero las Leonas han cambiado ese deporte en Argentina con Lucha, que sí tuve la posibilidad de conocerla personalmente. Lucha como emblema, ¿no? De un deporte que en Argentina pasó a ser un deporte masivo, ¿sí? No quería olvidarme de ellas. El momento del retiro llegó con la naturalidad de que cuando yo iba para atacar, el equipo mío defendía, y cuando yo bajaba a defender, mi equipo atacaba. Evidentemente ya estaba para el retiro. Y cuando uno siente que ya no va más,
siempre dije que yo prefiero dejar el fútbol y no que el fútbol me deje a mí. Entonces, no me pesó. Muy rápido me fui a Unión de Santa Fe a ser ayudante de campo de Oscar Cravioto, un gran técnico que yo tuve en mi carrera, que lo tuve en Estudiantes, y después fui su ayudante, una persona increíble que no solamente me ayudó como jugador cuando me tuvo, como ayudante cuando me tuvo, sino que me ayudó mucho como persona. Él, Roxana, su mujer, en momentos difíciles míos, son esas personas que uno siempre tiene que tener en su recuerdo, porque son los que en momentos malos han apoyado, como Eduardo Slutsky, que era el dueño de donde yo trabajaba a la hora de debutar en primera. Cuando yo debuté en primera trabajaba en una casa de deporte. Entonces, esas personas no se olvidan. Y entonces muy rápido me metí otra vez en el tema del fútbol. Y pasó tanto el tiempo que la verdad no extraño el aplauso, no extraño el partido en sí. Sí extraño mucho ese momento previo en el vestuario, pero no previo al partido, la semana. El encuentro en el vestuario, el quedarse después. Nosotros somos de una generación, si las nutricionistas de hoy me escuchan se mueren, las chicas que trabajan en Boca, nosotros somos de la generación que llegábamos a la mañana con las facturas al vestuario y estaba el mate y una facturita y después nos íbamos a entrenar, ¿no? Hoy los chicos son súper atletas. Hoy nosotros con esas camisetas elastizadas que usan ahora no podríamos haber jugado. Pero eran momentos claro, eran momentos en que se compartía mucho y esos ratos antes de entrenar y después de entrenar eran los que armaban el grupo que se hacía fuerte ahí, ¿no? A partir de esa relación que se iba gestando, del saber qué le pasa al compañero, porque no todos somos amigos. En 25 personas hay 3, 4 que son amigos, que sí sabés lo que le pasa, pero después hay muchos compañeros que, bueno, en ese momento era donde uno sabía si tenían un problema con un familiar, entonces eso era lo que armaba o terminaba de armar el grupo. Como entrenador, ¿ha estado contento? Hay equipos que tienen el sello de Pompey. ¿Cuál es ese? Sí, la verdad que yo como entrenador arranqué en Boca en las inferiores y me tocó el desafío de dirigir la primera división interinamente en el año 2010, 2 veces, ¿sí? Tuve la posibilidad de dirigir jugadores de una valía increíble, entre ellos a Gary Medel lo tuve en Boca. Sí, con una muy linda relación, con una excelente relación en el primero y en el segundo interinato. Y después, bueno, después me fui a Huracán y después empecé a dar vueltas por América, estuve en Bolivia, en Paraguay, en Perú, diferentes formas de jugar, diferentes infraestructuras de fútbol en cada uno de los países, pero todas experiencias muy ricas y de las cuales hoy, a pesar de haber pasado ya un tiempo, seguir en contacto con muchos de sus dirigentes, de sus jugadores, de la gente que ayudaba en el club. Eso me parece lo más lindo, ¿no? Después de pasar el tiempo de uno fuera de casa, uno le da importancia a la gente que le abrió las puertas y lo ha tratado bien, porque estar en otro país siempre es difícil. Como compañero, como rival, como espectador, como televidente, ¿cuál es el mejor jugador que vio, Roberto? Y es difícil porque yo creo que son épocas. Cuando yo era chico, yo, y por ídolo y por todo, me quedo con el Loco Houseman de mi niñez. Después, obviamente, empecé a crecer y aparece en el año 77, 78, 79, 80 el Diego, que nos impresionó a todos. Ahora aparece Messi, que no hace falta más que ver sus números, no hace falta más que ver que hace 10 años que se mantiene en lo más alto del fútbol mundial, ¿sí? Y tuve la posibilidad y la suerte, como te decía, de jugar con Román, que para mí es del fútbol argentino, por lo menos es el jugador más influyente para un equipo de los últimos 40 años, porque lo que él ha logrado hacer con Boca no lo hizo nadie. ¿Cuál es el defensa que más le costó pasar? Yo sufrí mucho a Michel Salgado en España. Primero en el Celta y después en el Real Madrid. Era muy bravo, pero ¿Sí? después acá
como volante, porque yo era los que más se enfrentaba, Javier Neto, ¿sí? Que mi categoría es 70 también, lo enfrenté en Argentino, en San Lorenzo, en River. Había batallas duras, pero siempre leales. Sí, Pero eso, Michel Salgado era terrible, lo tenías que pasar 4 veces, siempre de nuevo. aparecía delante tuyo otra vez. ¿Y cuál es el que repartía? Sí, repartía. Sí, 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 sí. daba, También. daba duro. Metía. Y Javi también era bravo, Ah, Javier sí, era metedor también. ya. Sí, sí, más allá de muy buen jugador a la hora de marcar, también era de meter. Nombró a Medel, le dicen el Pitbull en su carrera, el Pitbull, Sí, ese sí, tipo. es el ¿Es de pitbull. volante o central? ¿Dónde lo ubica mejor usted? Bueno, la verdad que yo siempre y lo hablaba con él, teníamos muy, muy buena relación, lo hablaba con él, siempre fui muy agradecido con él, porque él me ha jugado de lateral, de lateral por derecha, me ha jugado de volante central. A mí me gusta de volante central. Lo ha hecho muy bien cuando ha jugado atrás también, ¿no? Sí. Como central lo ha hecho muy bien. Bueno, ¿Por qué? en la Por selección chilena, él es el, central, pues. Sí. Claro. ¿Por qué? Porque tiene el timing de un volante central, ¿sí? Ah. Y lo puede hacer tranquilamente, y tiene la ventaja de tener una salida por ahí mucho más limpia y más clara al ser volante central y haber jugado mucho tiempo distribuyendo el juego de sus equipos, ¿no? Sin duda. Roberto, he disfrutado esta conversación como no se imagina, ha pasado más de media hora, creo, no tengo idea cuánto rato ha sido, pero la verdad es que ha sido un placer, un tremendo gusto. La última, ¿a cuál arquero siempre lo clavó usted? ¿Cuál quiero Uy, que... me va a ¿Ya? matar porque es mi amigo. Trabajamos juntos en Boca hoy, él es el coordinador de todo el fútbol amateur de Boca, y es el Mono Navarro Montoya. Le- lo Eh, va- en España le metí goles atajando él para el Mérida y para el Tenerife, acá con Chacarita, con Boca, bueno, tuve la suerte, y siempre dice él, cuando le preguntan quién es el que más goles te metió, todo el mundo cree que son los grandes goleadores, y mirá que yo no era de meter goles, pero bueno, cuando fuimos compañeros en Chaca, a la vuelta nuestra de Europa, siempre me decía, por favor no me va a meter un gol en contra, porque le metí goles siempre, entonces ya, pero sí, un gran amigo de los que me dejó el fútbol. Y un grande Navarro Montoya que ya estuvimos conversando con él también en América Deportes 1 y por supuesto que se acordaba de usted. Roberto, no quitarle más tiempo, desearle que su salud continúe también, que su trayectoria como entrenador, bueno, siga adelante también, su relación con Boca Juniors y agradecerle y por supuesto comprometerlo ya para esta gran cumbre de los deportes de América Deportes 1, donde vamos a interactuar todos, ¿eh? Todos los que estamos en el deporte, unos más adentro que otros, pero en fin, cada uno aportando lo suyo porque es lo que necesitamos. De verdad, sinceramente, muchas gracias, hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, saludo a toda la gente y bueno, nos volveremos a encontrar en la cumbre. América Deportes 1 con Roberto Fabián Pompey. Hasta una nueva oportunidad.